Muy buenas gente y bienvenidos a una nueva reseña, y hoy vamos a hablar del tomo 2 del Marvel Obras Maestras de Iron Man, que continúa la mítica etapa de David Michelinie, Bob Layton y John Romita Jr. Este tomo contiene del número 129 del Invencible Iron Man hasta el número 144, y como siempre vamos ahora con un poco de contexto editorial. El número 128 del Invencible Iron Man fue una entrega histórica que supuso la culminación de la controvertida pero muy popular y épica saga del demonio en la botella. Tanto el dibujante John Romita Jr. como el coargumentista y entintador Bob Layton y David Michelinie lo habían dado todo, tanto en términos físicos como creativos. Esto supuso un cambio muy drástico en la colección del Vengador Dorado. El dibujante John Romita Jr. había decidido seguir su camino para probar suerte en otros proyectos, mientras que Bob Layton se tomaría un descanso de la colección de Iron Man después del número 128 de la serie. David Michelinie se mantendría como guionista de la colección, sin embargo, el drástico cambio en el equipo creativo supuso un baile de dibujantes y entintadores, además de la aparición de algunos números de relleno en la colección. Sin embargo, después de un periodo de descanso, Bob Layton volvería a la cabecera del Vengador Dorado como guionista, entintador y dibujante a partir del número 130 del Invencible Iron Man, y más tarde tendríamos el regreso de John Romita Jr. como dibujante regular de la serie a partir del número 141 de la colección, teniendo de nuevo reunido al equipo creativo que había llevado a lo más alto la colección del Hombre de Hierro. Este tomo comienza con el número 129 del Invencible Iron Man, donde veremos como Tony Stark, después de haber superado su crisis con la bebida, decide llevar a cabo unas astutas tácticas legales para resolver uno de los problemas que le había llevado al alcoholismo, el intento de S.H.I.E.L.D. de obligar a Stark Internacional a reanudar la fabricación de armas. Después de esto tendremos una serie de aventuras en las que Tony Stark tendrá que enfrentarse a todo tipo de desafíos. Una de estas aventuras fue la historia conocida como El Diablo Digital, en el número 130 de la colección, donde Tony viaja a la sede de Industrias Stark en Hong Kong para ocuparse de algunos problemas empresariales mundanos, terminando siendo tragado por un dragón de fuego verde y enfrentándose al Devorador. Después de esta aventura tendremos una pequeña saga de 3 números donde tendremos la participación del increíble Hulk. Esta saga comienza en el número 131 de la colección después de una secuencia de acción en la autopista de Long Island donde Iron Man y Hulk tienen un enfrentamiento. Tony se compadece de Bruce Banner cuando este, desesperado por escapar de sus metamorfosis incontrolables, le pide a Iron Man que lo mate. Entonces Tony decidirá ayudar a Bruce con la ayuda de la cirugía láser y una aparición especial del genio de la electrónica, Scott Lang. Finalmente, a Banner le implantan un pequeño dispositivo nuclear en el pecho que evitará que su ritmo cardíaco se acelere y desencadene su cambio a Hulk. Sin embargo, aunque dicho dispositivo sí consigue controlar el corazón, no hace lo mismo con la mente y acabamos con la mente llena de rabia de Hulk en el cuerpo del débil Bruce Banner. Por si esto no fuera suficiente, el implante hace que el cuerpo de Banner absorba radiación gamma, acabando desencadenando finalmente la transformación de Hulk y amenazando con que Hulk sea permanente a menos que se le quite el implante del corazón. Es entonces cuando se desatará una batalla campal en Industrias Stark y donde Iron Man tendrá que usar su armadura al máximo poder para conseguir plantarle cara y detener al gigante de Jade. Es después de esta pequeña saga que veremos al Hombre de Titanio, quien después de haber perdido el favor de sus jefes en Rusia está decidido a recuperar su confianza destruyendo a su antiguo enemigo capitalista Iron Man, y si eso significa arrasar Nueva York en el proceso, que así sea. El siguiente número, tras el enfrentamiento contra el Hombre de Titanio, implicará de nuevo el comienzo de un nuevo arco argumental que recoge desde el número 137 al número 139 del Invencible Iron Man. Dicho arco se inicia cuando un taladro sónico experimental diseñado por Stark causa una gran explosión en una de las plataformas petrolíferas. Mientras Iron Man acude a toda prisa para sofocar el incendio y rescatar a los trabajadores, Ling McPherson, la socia de Bethany Cave en su empresa de seguridad, releva a esta última en un trabajo como guardaespaldas y acaba secuestrada y molida a palos. Más tarde descubrimos que la persona en las sombras responsable del sabotaje de la plataforma petrolífera de Industrias Stark y el intento de secuestro de Bethany fue Madame Máscara, también conocida como Whitney Frost, el antiguo amor de Tony Stark. La villana, quien había terminado su relación con Tony Stark, como habíamos visto en el número 116 de la colección, se había convertido en la líder del sindicato del crimen internacional conocido como la Malla. Sin embargo, la villana no estaría dispuesta a que Tony tuviese un nuevo amor después de ella, por lo que intentaría matar a Bethany
Bethany Cave. Es aquí donde Bethany hace un anuncio sorprendente que cambiará su relación con Tony para siempre. Después pasamos al número 140 de la colección, donde Tony y su equipo pasan unos días en el Caribe. Sin embargo, su yate acabaría siendo asaltado por el villano conocido como Fuerza, al mismo tiempo que vemos como todos los habitantes de un pequeño pueblo de Iowa mueren súbitamente sin razón aparente. Más tarde descubrimos que quien está detrás del secuestro del yate de Tony es su archienemigo Justin Hammer, quien aparece en un submarino grande como una ciudad y con un plan para ganar mucho dinero ilegalmente. Después de esta aventura, en el número 142, descubrimos el misterio detrás de la muerte de los habitantes del pueblo de Iowa. Nick Furia y Seal pedirían ayuda a Tony Stark para averiguar qué ocurrió en dicho pueblo, descubriendo que la zona estaba bañada en radiación microondas proveniente del espacio exterior. Tony decidirá ir al origen del misterio despegando fuera del planeta con una armadura experimental dirección a las coordenadas de la radiación. Finalmente Iron Man encuentra una estación espacial camuflada del tamaño de un pequeño continente y en dicha estación espacial se encuentra Sol Turión, quien es el protector de esas instalaciones. Es entonces cuando descubrimos que el propósito de la estación espacial era recolectar energía solar y proyectarla a la Tierra, como una fuente de energía exclusiva que Roxxon vendería cuando los combustibles fósiles se agotasen. Sin embargo, un error de cálculo sería el causante de la tragedia de Iowa. Iron Man y Sol Turión acabarían enfrentándose en una salvaje batalla en el vacío del espacio. Será en el final de esta aventura donde veremos como a Bethany Cave le llega una carta que guarda relación con su supuesto difunto marido. Como número final de este tomo tenemos el número 144 de la colección, donde a modo de flashback se nos vuelve a contar la historia del origen de Iron Man durante la guerra de Vietnam, aunque la historia que nos cuentan se sitúa después de que Tony escapara con su primigenia armadura gris de sus captores. Es ahí donde vemos como Tony se encuentra con un piloto de un helicóptero derribado. Dicho piloto es James Rhodes. Ambos trabajarían juntos para escapar de la zona de guerra mientras destruían un depósito de suministro de Vietcong en el proceso. Así es como se conocieron Tony Stark y James Rhodes, quienes se acabarían convirtiendo en Iron Man y Máquina de Guerra. Vamos ahora con qué me ha parecido a mí este segundo tomo de Iron Man Obras Maestras. Pues lo cierto es que a mí me ha gustado mucho esta continuación de la mítica etapa, aunque debo decir que no supera mi experiencia con el tomo anterior, donde a lo largo de 15 números nos van mostrando el alcoholismo y la caída en desgracia de Tony para terminar concluyendo con el gran número del demonio en la botella. Para mí la lectura de ese primer tomo fue redonda. Sin embargo, esta continuación de historias las he disfrutado mucho, sobre todo porque consiguen hacer que te interese la vida de Tony Stark y quieras saber más de lo que le ocurre. Consiguen que el personaje te caiga bien, disfrutes de su reparto de secundarios y sus interacciones entre ellos. Con respecto al apartado gráfico, debo decir que la inestabilidad de un dibujante regular a lo largo de los 15 números que recopila este tomo hace que en ocasiones la lectura tenga altibajos. Sin embargo, los números dibujados por Bob Layton los he disfrutado mucho, ya que me gusta su estilo de dibujo. Y la entrada de John Romita Jr. en el número 141 hace que la serie vuelva a mejorar, regalándonos Romita Jr. un apartado gráfico espectacular que personalmente he disfrutado muchísimo. Las sagas que más he disfrutado de este tomo son el arco argumental de 3 números donde tenemos la participación de Hulk en la colección, el arco de 3 números donde tenemos el regreso de Madame Máscara y el intento de secuestro de Bethany Cave, el arco argumental de 2 números donde tenemos el regreso de Justin Hammer y el arco de 3 números sobre el misterio de las muertes del pueblo de Iowa y la estación espacial de Roxxon. En conclusión, un tomo con una recopilación de historias de Iron Man entretenidas, donde si disfrutaste del primer tomo de Obras Maestras, este también lo vas a disfrutar, aunque en mi opinión este segundo tomo no está a la altura de su predecesor. Nos vemos en próximas reseñas y un saludo.